días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, 29 de junio de 2020, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy es día del maestro y de las maestras. Felicidades a todos y a todas. Felicidades especialmente a la profesora Esmirna Pastrán y a su grupo de maestros ahí en el centro escolar Alfonso Cortés en el distrito 6. A la profesora Idalia Mendoza. Muchas gracias, Idalia, por todo lo que me mandaste hace ya 10 días, algo así. Muchas gracias. A todas las maestras y a la profesora Glenda Monterrey. ¿A quiénes más? A la profesora Angelita Herrera, que está atravesando sus momentos difíciles. En fin, a todos los maestros, parte de los héroes de este país, de los héroes cotidianos que a veces no sabemos apreciar en su verdadera dimensión. También hoy está cumpliendo año el compañero Jorge Manuel Telles Campos. Saludos, Jorge. ¿Estás cumpliendo cuánto? Se dice eso. Y felicidades también a toda la familia. Saludos a Hilda. Bien. Solo quiero mencionarlo porque creo que es importante. Que ayer fue el aniversario del profesor Miguel Bonilla, 41 aniversario. Del Mono Bonilla, así le decíamos. Uno de los más brillantes oradores que yo he oído en mi vida, fundador de la Asociación de Profesores, de Docentes Universitarios de la UNAM, y fue dirigente estudiantil en su momento, un gran orador. Lo asesinó la guardia allí en lo que hoy es la colonia Miguel Bonilla. El sábado fue el aniversario de un gran amigo, William Díaz Romero. Hubo acto aquí en el barrio. Todos los años hay actos. La familia se ha ocupado que no se olvide a William Díaz Romero, un extraordinario compañero. Y el sábado fue el cumpleaños de Walter Mendoza. Increíble, bravo. Cumpleaños y aniversario de asesinato. Así es la vida, hermano. Bueno, vamos seguramente muchos de ustedes en el programa de ahora van a estar diciendo y tal cosa y tal cosa y tal otra, pero eso va a ser en la segunda parte, porque antes quiero compartir un par de cositas. Bueno, la primera es que a mí siempre no solo me sorprende, sino que no es sorpresa, no es solo que me impacte, esa es la verdad, sino que además me parece una de las obras más bonitas del gobierno sandinista, la distribución de paquetes alimenticios y de medios auxiliares, le llaman en términos técnicos, para las personas que ya no pueden valerse por sí mismas, sean sillas de ruedas o sean andaribeles. Y es impresionante, porque ahí van los chavalos de la Promotoría Solidaria, los llevan en vehículos hasta determinado punto y si hay que caminar, ahí van. Y los he visto incluso a caballo, bajo la lluvia, bajo lo que sea, ahí van a dejar la silla de ruedas o el paquete alimenticio. Y gente, vos ves las fotos, ¿no? Gente pobrecita. Gente que ha pasado en la cama, postrada en su cama quizá años, porque no tenían para comprar una silla de ruedas, que se la lleva el Frente Sandinista a su casa, a su cama. Es muy bonito, es muy emocionante. Como también entrega paquetes alimenticios, que aquí lo ven a veces con desdén. Y eso es para la familia que lo recibe, sobre todo en las zonas rurales.
eso es la gloria, porque no tienen otras posibilidades. Entonces reciben ese paquete, tal vez no les va a resolver para toda la familia, porque a lo mejor es muy numerosa, pero sí les va a resolver la vida una semana, 10 días, y cuando es poca, la familia les resuelve 3 semanas. El arrocito, los frijoles, el azúcar, el aceite, todo lo que le manda Daniel, y que lo llevan los chavos de la juventud, que lo llevan hasta su propia casa, aunque he visto algunos compañeros en algunos municipios, mejor me callo el nombre, que cometen el error de convocar a las personas a que lleguen a traer el paquete de determinado punto, y esa no es la orientación de Daniel ni de Rosario. La orientación es a su casa. No es llevarlo a un punto y que va. No, a su casa, esa es la orientación. En inmensa cantidad de oportunidades así se hace. Pero he visto algunas veces que no se hace. Pero bueno, creo que eso ocurre todos los días. Vos ves todos los días esa acción en cualquier departamento. Este fin de semana fue en Masaya que llevaron sillas de ruedas en todos los municipios, en Tisma, en Nindirí, en La Concha, en Mazatepe, en Niquinomo, en el propio Masaya, en todos los municipios del departamento de Masaya, los 9 ahí andaban los chavalos dejando las sillas de ruedas. Mucha lluvia, sobre todo en el Caribe. Estaba bastante crecidito el río Escondido. Llegó casi al nivel ya del desborde, pero todavía no se desbordó. Cesó la lluvia y se permitió que el agua descendiera a su nivel. Pero va a seguir lloviendo y está bien, está muy bien, ¿no? Que siga lloviendo mientras no haya inundaciones. Pero ha estado excelente el invierno. Incluso en la zona seca están felices los campesinos porque han tenido un invierno como pocas veces en los últimos 40, 50 años. Todo el mundo se puso a sembrar, ¿viste? Frijoles, maíz, todo el mundo, hortaliza. Bueno, recibí un correo de un compañero con 2 hechos. Por cierto, ese me he olvidado decir, hace muchos meses se fregó, no se fregó, alguien hizo daño y no podemos acceder a la cuenta de Sin Frontera de Gmail. Por si acaso, pues no, alguien se ha remandado algo, pero hace meses ya de eso, hace como el año pasado, creo que fue al final. Y ya no volvimos a entrar, hemos abierto la otra cuenta. Bueno, entonces recibí este correo del compañero Silvio Herrera Mendieta con 2 hechos. Lo quiero relatar brevemente. El primero de ellos él tiene a mí me parece una iniciativa formidable, ¿no? Él se ha dedicado a ir contactando a gente que fue militar retirado, fue reservista y que estaban en sus casas o alejados de la vida política, siempre sandinistas, pero alejados. Y lo he ido recontactando, y entonces tuvo la oportunidad, me cuenta aquí, ahí en Diriamba, de ir a ver a un compañero, no voy a reservarme el nombre, que fue reservista. Y lo describe Silvio como un reservista ejemplar y sobreviviente de los batallones de la década de los 80. Dice también Silvio que vive en condiciones sumamente limitadas. Entonces, esto es lo que quiero rescatar. Entonces, el grupo de compañeros entre los cuales está Silvio, que anda haciendo estas cosas, lo que van a hacer ahora es una acción de solidaridad con este compañero. Y eso es lo correcto, pues. O sea, no basta lo político y nada. Si vos ves las condiciones, bueno, hay que mejorar esas condiciones, hay que buscar cómo hacer los contactos con quien corresponda o hacer acciones colectivas para ayudar a ese compañero y su familia, ¿no? Me parece muy bueno, ¿verdad? Y lo siguiente que cuenta es lo quiero leer. Dice, el compañero se llama Silvio Herrera Mendieta. En marzo de 1975
hace 45 años. Aproximadamente a las 5 de la tarde me trasladan de las mazmorras de la Oficina de Seguridad de Somoza hacia la cárcel Modelo ya sin capucha. Recuerdo a un preso casi solitario en ese pabellón que me llamó mucho la atención por su aspecto bien cuidado. En el porte de su uniforme presidiario se le veía un cuerpo físico que, aunque no era el de un atleta de músculos bien definido, pero sí era evidente su disciplina del ejercicio físico diario. Su mirada era muy viva, se le notaba inquieta pero muy firme y segura. También le observé que estaba atento a los presos que íbamos llegando. No era un preso común. Esa tardecita, después que él me regaló una naranja para no seguir con mi estómago vacío y que antes de caer la noche lo enllavaran en su celda, esperé sin pegar los ojos al día siguiente. La intriga era tan fuerte que hasta por momentos largos olvidaba el martirio de mi madre. Este preso, con la facilidad que prestaban los guardias custodios que habían sido reclutados por la sagacidad del comandante Daniel y sus compañeros de celda, me contó que su nombre era Leopoldo Rivas Alfaro y no fue pedido por el comando Juan José Quesada. Durante estuve en la Modelo hasta el 17 de abril de 1975, pude sentir que fue un compañero muy vital para todos los presos que llegamos producto de la represalia somocista después de la acción heroica del 27 de diciembre de 1974. Fue un mitigante de nuestro dolor en la cárcel. Como le contaba, la sagacidad del comandante Daniel, sus compañeros de celda y las madres de ellos había permitido introducir clandestinamente un equipo de sonido accionado por batería, que en esos tiempos se llamaba tocadiscos, de tal manera que en algunas noches canciones del brasileño Roberto Carlos nos hacían olvidar, entre otras cosas, la pregunta obligada: ¿cuándo saldremos libres? Sabiendo que Somoza era un hijo de puta apoyado por los hijos de puta gobiernos norteamericanos. El compañero Leopoldo Rivas Alfaro finalmente fue liberado por la acción comandada por Edén Pastor el 22 de agosto de 1978. Haber aguantado tantos años de cárcel y con el peligro diario de encontrar la muerte es motivo de reflexionar sobre la vida para encontrar en ella un pedacito de historia que solamente las personas fieles al FCLN y a las causas nobles pueden escribirla. Me pareció muy interesante la anécdota, más que una anécdota, el evento que cuenta Silvio en la cárcel Modelo con el comandante guerrillero Leopoldo Rivas Alfaro. Polo Rivas. Y luego me mandó un compañero su reflexión sobre este aniversario. Vamos a aprovechar para hablar un poquito del 19 de julio que se nos avecina. Son las 6:47. Él se llama Ernesto Paredes Pérez. Tiene apenas 24 años. O sea que nació, ¿qué? En el 95, 96, por ahí, 96. ¿No? O 97. Pero bueno, que no me acuerdo si cumple al principio o a final de año. Y dice Ernesto: cuando empecé a militar, creí que me había tocado una época sencilla. Era 2013 o 2014. Hoy la situación es franca y lamentablemente distinta. Estaba muy equivocado. Nada sencillo son estos años. Pero en esa dificultad, me parece, se logra dimensionar de una mejor forma lo que la distancia temporal, por acción u omisión nuestra, había relegado a un recuerdo fugaz asociado a un simple número en el calendario. El Guernica de Picasso se vivió 1000 veces en Nicaragua. Hace 41 años, 6.000 personas eran bombardeadas por la guardia somocista mientras se replegaban de Managua hacia Masaya en una acción tan audaz que hasta la naturaleza misma se unió a las columnas replegantes. Después de 2018,
Conocemos el estruendo de las balas, cómo rompen la tranquilidad de la noche con especial fiereza. Pero no logro imaginar aún con eso el sonido de una bomba cayendo sobre casas de madera, sobre familias inocentes e indefensas. Bombas que explotaban indiscriminadamente sobre una población sumida en la pobreza y el abandono. Bombas que tenían escrito Made in Estados Unidos, hecho en Estados Unidos. Los mismos que fabricaban esas bombas ahora nos quieren declarar terroristas. Hace 34 años, la Corte Internacional de Justicia de La Haya fallaba a favor de Nicaragua en un juicio que acusaba a Estados Unidos de violar el derecho internacional al apoyar a una oposición armada y minar los puertos del país. Miles de víctimas y miles de millones de dólares en destrucción de infraestructura nos costaron. Pero aún así, llegamos en 2007 al poder vía urnas en un país que tenía apagones que duraban 8 horas. Y en 10 años, la pobreza pasó, según datos avalados por el Banco Mundial, del 42.5% al 24.9%. Nos es poco. Es un paso gigantesco. Claro que faltan cosas por hacer. Claro que quedan tareas pendientes. Claro que cometemos errores, pero sabemos también rectificar cuando corresponde. Existen hechos palpables que no pueden ser borrados por aquellos que ven un problema en cada solución, ni por potencias con el orgullo herido porque otra vez en Nicaragua el gato le ha dado al ratón. Al gato le ha dado el ratón, perdón. Ojalá simplemente nos dejaran en paz. Hoy apareció clandestina la bandera rojinegra en mi casa, a miles de kilómetros de la montaña que la vio nacer. Decía Carlos Fonseca que donde quiera que estuviera el nicaragüense debía cumplir con el deber de forjar un destino libre para la patria. Siempre quise haber nacido antes y participar del esfuerzo que llevó a quitarnos de encima a la dictadura más sangrienta del continente, pero de nada sirve querer imposibles. Lo que sirve es el hoy y acaso más el mañana. ¿Ya pusiste tu bandera? Me pareció muy bonita la reflexión de Ernesto, que es un chavalo, un cipote, ¿no? Y con la madurez con la cual asume lo que vive el país. Fíjate bien, vamos al 19, ahí ya empieza el ambiente a calentarse, ya la gente, ya he visto ya banderas. Aquí, bueno, aquí está a la venta el CD de música testimonial, son 180 canciones, así en Córdoba, la te sale como así, a 5 reales la canción, un poquito más, a 5 reales, en MP3 por supuesto, porque esa es la moda, ¿no? Digo, eso es lo que queda ya. Los otros tipos de reproductores de CD creo que ya ni existen, ya no se venden, ya nadie tiene. Entonces, vamos al 19 y tiene un significado diferente porque estamos en medio de una emergencia mundial, que también es una emergencia nacional. Tiene un significado diferente y tendrá también una manera diferente de hacerlo, que en estos días lo va a anunciar el propio Daniel. Y creo que ahora, más que nunca, es cuando nos damos cuenta que el 19 de julio no solamente es un feriado nacional, como el 1 de mayo, como el 25 de diciembre, como el Jueves Santo, sino que es una fiesta personal, una fiesta familiar. Más allá del hecho mismo de que ha sido declarado feriado nacional desde hace más de 40 años, más allá de eso, es la efeméride propia, personal, individual, de quienes lo vivimos o de quienes son herederos de quienes lo vivimos, de quienes han escuchado las historias de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, de sus abuelas, de sus hermanos, de sus tíos, de sus tías, de sus parientes en general o de sus vecinos, y que se asume como propio el orgullo de haber derrocado
a una dictadura feroz, al último marino norteamericano en Nicaragua, al gendarme de los marinos en Centroamérica, el orgullo de haberlo hecho con tus propias fuerzas, de no haber pedido salvadores, sino que el propio pueblo nicaragüense se salvó de la dictadura de Somoza. Le costó muchos años y mucha sangre, pero lo logró. Entonces cada uno de nosotros tendrá que interiorizar esa fiesta como propia, como personal. Por primera vez creo que en los últimos 20, 25 años que lo vamos a hacer de esa manera, porque hasta ahora, una vez que va pasando el tiempo, uno asocia el 19 de julio, la fiesta del aniversario, con el acto en la plaza. Los que fueron protagonistas guerrilleros de esa epopeya, para ellos sí ha sido siempre una fiesta personal. Felices, siempre, siempre. Pero para los que fuimos testigos, o para los que después nacieron, ha sido una fiesta un poquito distante en ese sentido. Entonces ahora va a ser una fiesta personal, familiar, comunitaria. Me parece que va a ser muy interesante la manera como recordemos y celebremos esta fiesta, y además conmemoremos, ¿no? Recordemos cómo fue, celebremos la libertad que conquistamos y conmemoremos a los caídos en esa larguísima jornada de lucha del pueblo nicaragüense. Y precisamente de eso es que quiero hablar en la segunda parte. Vamos ahí donde les digo que yo le aseguro que todo, o la mayor parte de ustedes van a estar diciendo: te faltó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Vamos a recordar lo que nos ha ocurrido y lo que hemos hecho en 120 años de historia. Cuando regresemos, son las 6:56. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana. Les decía que vamos a hacer un esfuerzo porque recordemos. O sea, cómo hemos llegado hasta hoy, ¿verdad? Y cómo lo que hemos vivido marca el compromiso. O sea, vos querés encontrar razones para la lucha, o razones para la militancia, o razones para el compromiso. Ahí tenés, vamos a dedicarnos a esos 120 años. Recordemos qué es lo que ha vivido el pueblo de Nicaragua. Son años de dolor y de lucha. Porque una característica que ha tenido el pueblo nicaragüense es que, si bien sus sufrimientos han sido inenarrables, al mismo tiempo su resistencia ha sido permanente y heroica. Nunca el pueblo de Nicaragua se ha rendido, nunca. Aún en las peores circunstancias que nos ha tocado vivir, el pueblo nicaragüense siempre ha luchado, y lo podemos demostrar. Aún en las peores circunstancias. El siglo XX amanece con José Santos Zelaya en el poder como presidente de la República. Había alcanzado ese poder con la Revolución Liberal de 1893, que derroca a los terratenientes conservadores que se habían hecho del poder en los últimos 30 años. Y Zelaya llega y realiza una serie de transformaciones estructurales en el país: universidades, educación laica, se pelea con todos los curas y los corres del país, promulga una constitución, la famosa libérrima, que establece libertades básicas fundamentales, inicia el plan de carretera, entre otras cosas. Pero bueno, así amanece Nicaragua el siglo XX. Y antes que termine la primera década, Nicaragua pasa por su primer tramo. Ya ha pasado la guerra
contra El Salvador y contra Honduras, y bueno, y hasta con Guatemala, que se metió Zelaya. Los militares en Nicaragua, se creó por primera vez un ejército profesional, y ese ejército llegó hasta las puertas de Tegucigalpa, y ahí puso un presidente, Zelaya. Nicaragua derrotó a los ejércitos combinados de El Salvador y Honduras, ¿verdad? Pero ya antes que termine la primera década, Nicaragua, el pueblo nicaragüense, sufre su primer trauma del siglo. Los yanquis le dicen a Zelaya: andate. Y Zelaya baja la cabeza y se va. Y deja de ser presidente. Si bien hasta ese momento se había iniciado un proceso de modernización de la economía del país, la verdad es que el progreso como tal no había llegado a la mayoría de la población, que continuaba marginada y en la miseria y pobreza absolutas. Pero había un cambio institucional en el país y empezaban a trazarse líneas como la educación pública gratuita, que podía culminar en una alfabetización de todo el país, pero no se logró. Pues. Lo que quiero decir es que antes que termine la primera década, el pueblo de Nicaragua asiste impávido a que los marinos yanquis le dicen a su presidente: váyase, lo echan del poder. Y como no quedan satisfechos los marinos porque quien sustituye a ese presidente que los nicaragüenses habían puesto en el poder, porque quien lo sustituye es el vicepresidente, y como es de la misma ideología, los yanquis no se satisfacen hasta que meten los marinos. Y los nicaragüenses asisten entonces, incrédulos, a que los yanquis les imponen qué es lo que tienen que hacer. Y además les confiscan todos los instrumentos públicos que le permiten recaudar impuestos para sostener el Estado. Se los confiscan. Y ponen a marinos norteamericanos o a banqueros norteamericanos a dirigir las aduanas y los ingresos del país. Y a recaudar los dineros para pagar los préstamos que ellos mismos habían autorizado. Y fue increíble esa década, el fin de esa década, el principio de la siguiente. Viene la rebelión de Celedón, la rebelión de los liberales, la insurrección que encabeza Celedón y que es derrotada por los marinos yanquis. Lo asesinan ahí en la barranca. Y todo eso ocurre entre 1909 y 1912, en 3 años intensísimos. Entonces Nicaragua pasa de tener un gobierno independiente que defendía los intereses del país, que estaba construyendo un proyecto de país, a ser un país totalmente dominado por Estados Unidos en 3 años. Porque tras el asesinato de Celedón se instaura en Nicaragua una dictadura con maquillaje democrático, pero una dictadura que era dirigida por el embajador norteamericano en Managua, que ocupaba títeres en el poder, que no podían ser, que además estaban proscritos, los liberales. Entonces todos eran conservadores, los Emiliano Chamorro, los Adolfo Díaz, y toda esa claque, toda esa mafia de delincuentes que han ocupado el poder político de la mano de Estados Unidos en Nicaragua. Entonces el pueblo nicaragüense asiste impávido a eso. ¿Ya? Y hay una corriente en el pueblo de Nicaragua que se resiste y que alimenta al segmento de políticos e intelectuales liberales a que también resistan la intervención norteamericana en condiciones sumamente difíciles. Los marinos en el país, el banco creado entonces era dirigido por norteamericanos, el tribunal electoral dirigido por norteamericanos. El presidente que se ponía tenía que primero pasar el visto bueno de Estados Unidos. En las elecciones solo votaba el que tenía reales.
y varones además. Y toda la pobretería, que era la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua, totalmente al margen del quehacer político, sin voz ni voto, resistiendo la miseria, el hambre, la pobreza, las humillaciones, en el total analfabetismo, sin ningún tipo de acceso a ningún tipo de progreso. A lo más que podían llegar era poner un telegrama. Eso era el gran progreso. Esas fueron las condiciones en que queda sumido el país una vez que los yanquis sacan a Zelaya del poder y empiezan a imponen una dictadura de hecho, ¿verdad? Alquilan políticos conservadores que los van poniendo para aparecer como las administradoras, pero controlan las finanzas del país. De paso prohíben la actividad política de todos aquellos que seguían a Zelaya. Quedan proscritos porque son antinorteamericanos, por lo tanto no tienen derecho a hacer política. Proscritos constitucionalmente incluso. Y la jerarquía católica, que estaba furiosa con Zelaya y los celayistas porque habían corrido a los curas en la última década del siglo XIX, al regresar a Nicaragua, tomó venganza. Y Monseñor Lescano, que era el que estaba de arzobispo de Managua, hasta diputado fue. Y es uno de los que bautiza toda la intervención norteamericana. Y todo el orden político que impone el norteamericano, que incluye que las finanzas estén bajo su control y que queda proscrito el Partido Liberal. Eso ocurrió en toda esa década. ¿Ya? Que no se nos olvide. Sigamos recordando. Estoy recordando al Alborzazo, ¿verdad? No tengo aquí un libro de historia para Alborzazo, lo que uno recuerda. ¿Verdad? Después vienen los años. Bueno, en cada elección habían muerto de todas aquellas agrupaciones, pequeñas agrupaciones que eran contestatarias, es decir, que querían recuperar el legado de Zelaya, que querían un gobierno progresista, que se distanciaban de la intervención norteamericana, que repudiaban el Tratado Chamorro-Bryan que había firmado Emiliano Chamorro como canciller, como embajador, creo que estaba en Washington, y había firmado un tratado mediante el cual se entregaba la soberanía del país a Estados Unidos por 100 años. Literal. Y se le daba derecho a Estados Unidos a poner una base militar en el Golfo de Fonseca, otra en Corn Island. Más el derecho perpetuo de construir el canal. Si se iba a construir un canal en Nicaragua, solo Estados Unidos lo podía hacer. Eso decía ese tratado. ¿Verdad? Entonces, esas pequeñas fuerzas políticas que alguna vez incluso hasta se atrevieron a inscribir en elecciones en esa década y que sacaban su porcentaje de votos. Imagínate vos, en esas condiciones había gente que votaba por esa fuerza. A ver si eso no es resistencia, pues. Pero la inmensa mayoría, los empobrecidos, los miserables de este país, de aquella época, al margen totalmente, simplemente agrupados según la afiliación política de su patrón, porque la inmensa mayoría de la población era rural, más del 80%. Peones de hacienda, mozos de hacienda, unos cuantos campesinos con una parcelita, pero la mayoría lo que hacía era, le pedía al patrón, déjeme sembrar aquí, yo le doy la mitad de la cosecha. O al revés, no es que déjeme, ¿verdad? El patrón le decía, bueno, puedes sembrar ahí, te doy 5 manzanas, pero la mitad es mía. Entre otras maneras de explotación de la época, pues. Maneras de explotación que duraron hasta la revolución, ¿oíste? No creas que eso se fue terminando a los pocos años. No, todavía en el 79 había ese tipo de explotación en el campo. Entonces es muy importante recordar la miseria que había en este país y la marginación total de los empobrecidos para explicar el fenómeno Sandino. Sandino no solamente el fenómeno personal de un hombre que tuvo la gallardía y la dignidad de decirle a los gringos, no señor, yo no me rindo, váyanse ustedes de aquí, y después decirle, como no se quieren ir, yo los voy a combatir, los voy a sacar, y los saca. No solamente el fenómeno personal, que ya es bastante, sino que él se asienta, él interpreta un sentimiento nacional,
de los empobrecidos, de los que no aparecían en los diarios de la época. Que acuérdense que ese es el medio de comunicación único, los diarios. No existía la radio, no existía la televisión. La radio viene en Nicaragua en los años 30. Entonces el medio de comunicación era los diarios. Y los diarios, ¿quién los podía leer? El que sabía leer. La inmensa mayoría no sabía leer. ¿A quién llegaba? Entonces a la clases pudientes, algunos intelectuales que habían tenido la oportunidad de estudiar, y una pequeña clase social de artesanos que se había ido creando en los grandes centros urbanos de la época, pues Granada, León, Managua, un poquito Matagalpa, y paren de contar. Pero eso era lo que influenciaban al resto. ¿Verdad? Entonces, sobre esa realidad socioeconómica de miseria, de hambre, de marginación, es que ocurre el fenómeno sandino, que no solamente es un fenómeno antiintervencionista, también es un fenómeno sociopolítico, con un proyecto sociopolítico que no pudo llevarse a la concreción por la traición de Somoza y de esa casa, pero que era parte del proyecto global de Sandino. Podríamos decir tenía tres aristas, ¿no? Poner fin a la intervención norteamericana, el proyecto de liberación económico-social del pueblo de Nicaragua y el proyecto de integración latinoamericana. Me parece a mí que esas tres aristas eran la esencia del proyecto de Sandino, ¿no? Entonces, recordemos, hasta que Sandino sale, emerge como actor político central en el país, hasta ese momento toda la pobretería, como hemos dicho en muchas otras oportunidades, está totalmente al margen de la vida política nacional, del quehacer político. Jamás es tomada en cuenta para nada. Solamente eran acarreados, según la afiliación política del terrateniente, eran acarreados a la urna cada cierto tiempo y les decían por quién iban a votar. Hasta les ponían un piche para que les marcara la boleta. Y es sobre esa base que Sandino construye el movimiento que pone fin a la ocupación norteamericana directa en el país. Y luego viene la traición de Somoza y la fase más sangrienta que hemos vivido en Nicaragua. O sea, la fase más sangrienta empieza con los marinos en 1927. Recuerden todos los asesinatos que cometieron los marinos. Ellos les enseñaron a lo que después sería la Guardia Nacional, le enseñaron cómo asesinar, cómo torturar, cómo castigar al que se rebelaba. ¿Verdad? Los ranchos incendiados con las familias adentro. El juego con los bebés que los lanzaban para que al caer cayeran sobre la bayoneta. Todo eso fueron procedimientos enseñados por los marinos norteamericanos. Y los guardias fueron excelentes alumnos. Y después incluso mejoraron esas torturas a lo largo de los años. Pero en 1927 empieza la época más sangrienta que ha sufrido el pueblo de Nicaragua, que culmina en 1979. Pero no solo fue de sufrimiento, como efectivamente lo fue esos 50 años, 52 años, sino también de luchas, de resistencia, una y otra vez. El pueblo de Nicaragua nunca se rindió. Los guerrilleros de Sandino que lograron escapar de las matanzas en 34, en 1935, todavía en el 36, todos esos guerrilleros que sobrevivieron resistieron en silencio o en acción política, como el Pedrón Altamirano, hasta que lo asesinan por otro traidor allá en Chontales o Raudales, o tantísimos esfuerzos, ¿no? Lo que quiero decir es que sí, había una dictadura sangrienta que impuso el poder político sobre la base de la bayoneta, del crimen, pero al mismo tiempo había resistencia del pueblo de Nicaragua, silenciosa porque la callaba la dictadura o la callaban los intereses de la oligarquía, y ese es el otro elemento que hay que recordar. Es verdad, la dictadura de Somoza fue instalada por Estados Unidos, pero no menos cierto es que fue con la complicidad
de la oligarquía conservadora, que se sintió feliz porque mataron a Sandino, porque era una de sus aspiraciones, era una de sus demandas, y después acompañó a Somoza en toda la barbarie que ocurrió. La oligarquía conservadora, los granadinos, fueron cómplices de Somoza durante toda la dictadura de Somoza, cómplices, y además beneficiarios de esa dictadura. Y el pueblo de Nicaragua resistiendo en silencio, analfabeto, hambriado. Imagínate, Sandino empieza la lucha en 1927, el 4 de mayo. El año anterior, 26, ya había habido sequía, y ese año, el 27, hay otra sequía terrible. Y la gente literalmente moría de hambre en el campo, literalmente, porque no había donde trabajar, no había siembro, no había donde trabajar, no había pago, no había comida. ¿Cuántos centenares de campesinos, de niños campesinos, de mujeres campesinas fallecieron a causa del hambre en esa década? Nunca se supo, nunca se va a saber tampoco. O sea, la muerte por hambre en todas esas décadas de Somoza probablemente equipare a la muerte por represión. Lo que pasa es que nunca se contabilizó la muerte por hambre y por abandono del servicio de salud, porque nunca se conoció ni siquiera la salud. A un médico no se le conocía. Imagínate, 8 médicos por cada 10.000 habitantes había en Nicaragua en el 79. ¿Te imaginas cuántos médicos había en Nicaragua para la década del 40? 1 por cada 10.000. Un médico era un sueño. ¿Cuántas mujeres murieron al parir? ¿Cuántos niños murieron al nacer? Y el hambre, la miseria, la marginación, la humillación. La humillación a veces no entra en nuestra contabilidad la humillación, pero la humillación es también una agresión terrible. La humillación, el humillarte por hambre. El humillarte por necesidad. Hay gente que no me cree esto, pero los mayores de 60 años tienen que recordar el derecho de pernada, que es un derecho heredado de los invasores españoles. El terrateniente tenía derecho a yacer, es decir, a acostarse con cualquier muchacha campesina que viviera en su propiedad la noche antes de la boda. Esto es verdad. Todavía eso ocurría en Nicaragua en los años 80. Costó exterminar eso. Todavía para el 85, me acuerdo, aquel terrateniente de aquí al lado de San Andrés de la Palanca, el tránsito, era dueño de todas esas tierras y ejercía el derecho de pernada. Ahí en Chontales era muy conocido este derecho. Así era. Entonces, si iba a casar la muchacha, la hija, entonces iban a pedirle permiso al patrón. Mire, patrón, quiero que mi hija se me case con fulano y tal. Entonces el patrón llegaba la noche anterior a acostarse con la muchacha, y eso era, así tenía que ser, eso era, si no lo hacía, ya sabía, o te echaban o te mataban. O sea, eso no está contabilizado como asesinato o como crimen, pero eso es una humillación. ¿Te imaginas eso? Ponete en el lugar de tratar de trasladarte a esa época y que te hicieran eso. Lo que quiero decir entonces es que todo eso se sumaba a lo largo de los años, pero nunca el pueblo de Nicaragua se echó en su tragedia y dijo, y fue fatalista, y dijo, ni modo, pues así vamos a vivir. Nunca fue así. Siempre hubo, lo que pasa es que ocultados por la gran prensa de la época, campesinos que mataban a un terrateniente de rabia por la humillación sufrida y después huían, o mataban a los guardias y después huían. Después algunos los perseguían y los mataban, los encontraban después, pero en muchas ocasiones ocurrió eso, gente que hacía justicia por su propia mano y después se perdía. Y eran rebeldes de ese tipo, no tenían una rebelión política conceptual, pero en la práctica lo eran, contra el status quo, contra aquella esclavitud a la que eran sometidos.
¿verdad? Y eso fueron, y después tenés un montón de movimientos políticos que hubo en esos 50 años de dictadura. No solamente el que te acabo de mencionar, Pedro Altamirano, Raudales, está la propia fundación del Partido Socialista y los sindicatos de artesanos, de zapateros principalmente, de carpinteros, después de armadores, de albañiles, que se fue creando a lo largo de esas décadas y que eran un método de resistencia del pueblo de Nicaragua por la vía de las reivindicaciones económicas, es verdad, no pasaban al ámbito político, pero era resistir. Y la educación política de aquellos años la hizo el Partido Socialista, que trajo las ideas del marxismo a Nicaragua. La rebelión de los estudiantes en 1944, y muchos de esos dirigentes estudiantiles después los cooptó Somoza, los compró Somoza, pero encabezaron la lucha en las calles. Por eso fue que la UNAM de Managua la sacaron de Managua y la mandaron para León, para que no estuvieran molestando al poder presidencial. Después regresó la UNAM, pero muchos años después. La rebelión de militares, de la Guardia, que se rebelaban al poder de la dictadura, muchos de ellos asesinados, como la rebelión del 54, pero también hubo rebelión en el 48-49. Era regular, como te dijera, era cíclico eso, de oficiales de la Guardia que, conmocionados por lo que ocurría, se conspiraban y siempre los descubrían y los mataban, pues. Hasta que emerge el Rigoberto. Rigoberto no es una acción aislada. Ese es otro error que a veces cometen algunos compañeros, algunos historiadores, de una acción aislada, un hombre pues, que se aventuró a matar a Somoza, no, hermano. Es intérprete de todo un sentimiento nacional, de resistencia silenciosa, pero que existía. Y ese intérprete es Rigoberto. Rigoberto interpreta ese deseo de libertad del pueblo de Nicaragua. Y se va y se mete y le mete 6 balazos al dictador. Antes que lo acribillen a balazos a él ya le metió 6 balazos a Somoza García. 6. Delante de todo el mundo. Nunca chimbo gente ahí. Delante todito. Bum, bum, bum. 6 balazos. Pero en cada balazo ahí va la rabia y la rebelión del pueblo de Nicaragua contra ese maldito que se había encargado de instaurar un poder dictatorial en Nicaragua como garante de intereses yanquis y de oligarcas, y que había asesinado a decenas de miles de personas en Nicaragua por la vía del hambre, por la vía de la acción represiva. O sea, aquí no solamente se mató por armas, no solamente se mató en las mesas de tortura, sino también por hambre. Y a veces se nos olvida eso. Esa era una dictadura no solamente de carácter militar, era una dictadura económica y social que mató por hambre a miles de nicaragüenses, facilitando un orden oligarca en el país, en alianza abierta con la oligarquía conservadora, que pactaba una y otra vez con el dictador. Hablan de pacto. El pacto principal en Nicaragua ha sido el de los chamorros. El pacto de los generales le llamaban. Y el Cuadrapazo, Emiliano Chamorro, Agüero. El partido conservador, la oligarquía conservadora, el poder de los terratenientes y los grandes comerciantes de la época. Y todo eso lo resistió el pueblo de Nicaragua. Y ya después, ya a partir de la segunda mitad de la década del 50, es que empiezan esfuerzos políticos mucho más organizados de los chavalos de la época, y que culminan en los primeros 4 años de la década del 60 en la fundación del Frente Sandinista de Liberación, de la mano de Carlos Fonseca, que es el gran articulador de todo ese sentimiento de rebelión. Una vez que Rigoberto ejecuta a Somoza García, y que toda la chavalada, y una rebelión en la chavalada que nos jugando, ¿cómo será de cierto lo que les digo? Es que la represión que organizó Somoza, los Somoza de Baile, los 2 hermanos, una vez que su papá es ejecutado, y dirigido además por su mamá, muchos dicen que era la mamá la que ejercía el poder, la salvadora,
¿verdad? La represión es indiscriminada y se pasa llevando incluso a oligarcas, pero indiscriminada, o sea, arrasaron, man. Torturaron, hicieron barbaridades. Pero eso siempre aparece como la faceta principal de la dictadura somocista. Yo insisto en que para mí esa no era la faceta principal. Era el orden económico semifeudal, oligarca, capitalista que había en este país, que garantizaba la explotación y misericordia del pueblo nicaragüense y lo mantenía en la peor de las miserias y en la ignorancia total. O sea, no es por gusto que amanecemos el 20 de julio de 1979 con el 54% de analfabetismo en Nicaragua. Eso no es por gusto, eso era una idea deliberada de la dictadura y del orden oligarca, porque entre más embrutecido, entre más ignorante el pueblo nicaragüense, era más fácil dominarlo. Eso no era porque era mala gente Somoza, porque eran mala gente los ricos, no, eso era deliberado. Siempre la ignorancia es una decisión deliberada del poder constituido por los oligarcas, siempre ha sido así. Ya van a ver cuando lleguemos a los 90 cómo esto se replica. Entonces, en esos 50 años que tenemos entre 1927 y 1979, ¿no?, con los yanquis colocando a Somoza como su gendarme. Y recordemos otra faceta, ¿eh? A Somoza se le asigna la tarea de ser el gendarme de Centroamérica. El gendarme de los intereses norteamericanos en Centroamérica era Somoza. Se ocupaba de ir a calmar las insolencias de algún presidentito, algún militarito por ahí, de hondureño, o de los propios ticos, guatemaltecos. Los yanquis lo delegaban, vaya a poner orden, y así ejercía Somoza, tanto el viejo como el hijo, ¿verdad? Entonces, la Constitución, por eso es que decimos, ¿no? Sandino es, además de un proyecto de liberación nacional de la ocupación norteamericana, es también un proyecto de liberación económica y social. Pues bueno, el Frente Sandinista, o sea, así como Sandino emerge como por primera vez en la historia del país como alternativa de poder diferente a la oligarquía, o sea, es cuando los empobrecidos de Nicaragua tienen por primera vez un interlocutor político que se llama Augusto C. Sandino. Así como ocurre esto con Sandino, Carlos Fonseca crea por primera vez en Nicaragua un instrumento auténtico del pueblo nicaragüense. Y entonces es Carlos Fonseca y el grupo de muchachos de la época, de chavalos, ¿ah? El mayor era Tomás Borges, creo yo. Y bueno, Santos López, obviamente. Santos López. Habían otros compañeros ahí de mayor edad, ¿no? Pero de los promotores principales, chavalos de la época, ¿no? Así como Sandino es el primero que le da voz política al pueblo de Nicaragua, Carlos Fonseca es el creador del instrumento político Frente Sandinista de Liberación Nacional. Recuerdo que una vez en la cárcel, en 1964, en la famosa declaración que rinde Carlos Fonseca, no recuerdo textualmente, pero sí la idea. A Carlos le preguntan, ¿usted es el Frente Sandinista? Yo no soy el Frente Sandinista, le dice. El Frente Sandinista vivirá mientras viva el pueblo de Nicaragua. Me acuerdo de esa respuesta, con una sabiduría, pero con una convicción, una sabiduría excepcional, ¿no? Entonces, lo que quiero insistir es que la creación, primero el ajusticiamiento de Somoza y luego 5 o 7 años después la creación del Frente Sandinista de Liberación Nacional son fenómenos que interpretan al pueblo de Nicaragua sus anhelos, sus aspiraciones, y que a su vez se nutren de la resistencia del pueblo nicaragüense. No son creaciones de cafetín, no son creaciones individuales, se les ocurrió, no, son interpretaciones que más pegan en el blanco, o sea, son certeras.
Por eso es ¿no? la gran, ¿cómo te dijera yo? La gran herencia que nos deja Fonseca es el instrumento político Frente Sandinista de Liberación Nacional. El instrumento. Y todos esos años son de resistencia. Que hay un quiebre, además, en la historia nacional, recuerden. 22 de enero de 1967, ahí hay un quiebre. Hasta ese momento, aunque cuando ya había sido creado el Frente Sandinista, aun cuando los chavalos habían sido incluso derrotados, muchos de ellos muertos en combate en Bocay, en Raití, en acciones en Managua, ya ha caído Casimiro, por ejemplo, hay muchos de ellos presos. Aun cuando todo eso ha ocurrido, ¿verdad?, hay resistencia desde el movimiento estudiantil universitario, que son gente empobrecida que ha logrado llegar a las universidades, ¿verdad? Y además, en ese momento, aun y cuando ha ocurrido eso, todavía hay esperanza en el pueblo, en un gran sector del pueblo de Nicaragua, que las cosas se pueden arreglar por la vía de las elecciones. Y entonces aparece un gran orador que era Fernando Agüero Rocha, ¿verdad?, que encandila a la gente, sobre todo en los sectores urbanos, encandila con su oratoria, pero también prende en el sector rural, y la gente creía que con Agüero iban a poder derrocar a la dictadura. Su motivación era derrocar a los Somoza, y Agüero los motivaba porque hablaba bonito. Ahí no había la interpretación de que si Agüero representaba tales o cuales intereses. No, le gustaba cómo hablaba. Además, le prometía salir, o sea, se convertía en una alternativa a Somoza, por lo tanto, les prometía salir de Somoza, ¿me entendés? Y eso se acaba el 22 de enero de 1967. Las elecciones estaban previstas para el primer domingo de febrero. Ocurre la matanza de enero. Y los que dirigen la manifestación conservadora para respaldar a Agüero pactan con Somoza de baile y traicionan al pueblo de Nicaragua. Hasta ahí llegó. A partir de ese momento el pueblo de Nicaragua dice: por las elecciones no es, todo va a tener que ser a punta de balazo que saquemos la dictadura. Y eso termina este proceso. Primero la decepción. Primero fue que la gente dejó, ya no le interesó nada, después que empezó a colaborar, ¿no?, hasta culminar en la participación masiva en la insurrección de 1979 y derrocar a la dictadura. Es decir, cuando la gente decide: hombre, no, yo voy a ir a buscar cómo votar a este desgraciado, voy a hacerle la guerra a la guardia, po. Fíjate que hay otra cosa que se nos olvida del sufrimiento y la lucha del pueblo de Nicaragua. Te insisto siempre en el orden económico social vigente. A ver, antes que mencionar esto que digo que se nos olvida, fíjate que hay otro aspecto que a veces también se nos ha olvidado, y es las consecuencias del terremoto del 72. Fíjate bien, hasta el 72 Somoza había acumulado una riqueza inconmensurable, sobre todo en tierra, pero se había dividido la esfera de negocio con la oligarquía. La oligarquía era dueña de los bancos, de la construcción, de gran parte del comercio, del algodón. Ahí, aunque había parte bastante dividido con los Somoza, el algodón era el principal cultivo del país. Y Somoza se encargaba del café principalmente, de la actividad agropecuaria, pues haciendas ganaderas gigantescas, mataderos, más o menos dividido. ¿Cómo crees que había conquistado esa riqueza Somoza? Sobre la base de su trabajo, no, hermano. Una de ellas fue cuando para la Segunda Guerra Mundial Nicaragua le declara la guerra a los alemanes. La colonia alemana en Nicaragua era muy poderosa, y Somoza confiscó todas sus tierras, todas sus propiedades, y se adueñó de ellas. Las confiscó el Estado de Nicaragua. No, pero él dijo: todo esto es mío.
una de las grandes fuentes de riqueza. La otra fuente, por supuesto, el erario público. Se robaba los reales y compraba cosas. O lo que pasó en Chinandega, León y Chinandega, en los años 50, cuando los gringos le dicen a Somoza: mira, busca cómo cultivar algodón, que aquí tengo un montón de fábricas en Texas, en Florida, y no tienen materia prima. Tengo que darle trabajo, acaba de pasar la Segunda Guerra, busca cómo producirme. Entonces comenzaron a sacar a los campesinos de las mejores tierras de Nicaragua, que eran la llanura del Pacífico. Estaban los naranjales, los cítricos, maíz, todos los granos básicos. El mejor rendimiento estaba allí, en esa llanura. Y comenzaron a sacar a los campesinos, a quemarle sus ranchos, a matar familias enteras. Todo campesino que se resistía a vender sus tierras o a entregar sus tierras, simplemente entregarla, los mataban y se adueñaron de toda esa llanura del Pacífico, los oligarcas y los somocistas, para sembrar algodón. No se nos olvide eso. Pero bueno, llegamos al 72, me acuerdo la sequía del 72, fue horrible. Y la gente hambriada. ¿Vos crees que había alguien que le llevara una librita de arroz? Una libra. No te estoy hablando de los paquetes como el que da el gobierno de Daniel. No, paquetito. A ver, coman, mi amigo. No, nada. En medio de la sequía, morirse de hambre. Sequía en el 73. Volvió a haber sequía en el 77 y la gente muriendo de hambre. Entonces, ¿verdad? Ocurre la sequía del 72. Viene el terremoto, destruye Managua y le ofrece a Somoza la oportunidad de su vida para incursionar en negocios que hasta ese momento se los había dejado a la oligarquía, y se rompe el pacto con la oligarquía. Se mete al negocio de la construcción, se mete al negocio de los bienes raíces y se roba gran parte de la ayuda que había venido a Nicaragua para los terremoteados. Se la robó literalmente, él y toda su claque. Me acuerdo que había que trasladar a gente, ¿verdad?, o darles un sitio donde construir su casa, como todas las Américas. ¿Y de quién crees que eran esos terrenos? De somocistas, que se los compraron a precios de oro. Por eso es que están las Américas hechas ahí, donde están instalados esos barrios, por ejemplo. Pero entonces Somoza crea sus propios bancos, la financiera, la no sé qué, la no sé cuánto, entre los negocios de todas las esferas. Eso arrechó a gran parte de la oligarquía, que hasta ese momento estaba feliz con Somoza, porque le garantizaba el orden económico-social, le mantenía bajo control a todos los revoltosos que andaban con sindicatos. Había una huelga y entraba la guardia para aplacar la huelga, o venía el ministerio de Somoza y se encargaba de darle la razón a los patrones, y ya estaba, se acababa la huelga. El terremoto distorsiona todo ese orden de cosas. Y el frente, mientras tanto, acumulando fuerzas en silencio, con su gente, mucha de su gente presa, pero poco a poco reconstruyendo al frente y consolidando la alternativa popular, resistiendo. Pequeñas victorias de resistencia en cada barrio que animaban a la gente a continuar la lucha. Y mientras tanto también los asesinatos, que es lo que te iba a mencionar antes. ¿Sabes qué se nos ha olvidado? Bueno, no es que se nos ha olvidado, sino que tal vez hay muchas personas que no lo saben, o algunos compañeros que ya no lo recuerdan, pues. Aquí había un promedio entre más o menos quizás de octubre, noviembre de 1977 al 19 de julio del 79. Estás hablando de casi 2 años, que diario, solo en Managua, diario había un promedio de 11 muchachos asesinados, diario. Y sus cadáveres los iban a tirar a la Cuesta del Plomo, o al donde fue el malecón, hoy está el Puerto Salvador Allende ahí, o a los caminos de Sabana Grande. Todo eso eran campos cultivados de maíz, de cebolla, de otras cosas, o allá por el lado, deja ahora el barrio del Darse atrás, ya pegando a las colinas, el barrio, creo que es el barrio de Carlos Fonseca, por ahí, toda esa zona, o al camino de Bola, o al camino de San Isidro de la Cruz Verde, diario 11 muchachos asesinados. No estoy hablando de combatientes del Frente Sandinista, no, eso es aparte de los enfrentamientos con la guardia, que eran cotidianos, ¿no?
una escuadra al frente atacaba una patrulla de la guardia, hacía una recuperación económica, eso es aparte. Estoy hablando de asesinato de cipotes, estudiantes que los agarraban en la calle, los metían en un becat, si eran muchachas las violaban y después las asesinaban. Chavalos de 14, 15, 16, hasta 18, 19 años, capturados simplemente porque se les roncaba la guardia. 11 promedio diario. Y ese horror que vivía el pueblo de Nicaragua fue alimentando la rebelión. Lo que quiero decir es que durante todos esos años no es que la gente se echó a dormir, a ver, pues, ni modo, pues la guardia nos está fregando. No. ¿Cuál fue la manera de incrementar la resistencia? La incorporación al Frente Sandinista, hasta que desemboca en el fenómeno de insurrección de 1979. Como ya se me está acabando el tiempo, me voy a saltar. No, hombre, solo lo voy a mencionar y podemos seguir el miércoles. Solo mencionemos que nos pasó en los 80. Miren, los años más felices, y esto es literal, los años más felices que ha vivido el pueblo de Nicaragua son entre el 19 de julio de 1979 y más o menos mayo de 1981. ¿Por qué? Porque fueron los años que no hubo guerra. Habían acciones terroristas de los somocistas, sobre todo en la frontera con Honduras. Hubo acciones contra los brigadistas, nos mataron más de 50 brigadistas, ¿no? Hubo ataques, incluso incursiones de mayor envergadura militar. Sí, pero no había una guerra generalizada. Y en cambio había un entusiasmo de todo mundo participando en todo. Todos los días habían nuevas cosas bonitas, todos los días habían victorias sociales. Todos los días, los años más felices de toda Nicaragua han sido eso. Un periodo brevísimo, ¿verdad?, en términos históricos, pero que fue de una gran felicidad, de participación. Todo el mundo participaba en todo, en todos lados. Y no era que se resolvió la pobreza y el hambre, no, hermano, si estábamos empezando, se empezó con la salud y con la educación, pero no es que para nada, no sé, para nada que se acabó con pobreza o con hambre, para nada. Era una lucha, eso iba a ser de lucha de décadas, como lo ha sido, ¿no? Pero después vino la guerra, después vino el terror de la guerra, alimentada también por errores que nosotros cometimos en la relación con el campesinado, sí, pero la esencia de esa guerra era una esencia de intervención yanqui. O sea, como, a ver, ¿en qué país o en qué legislación internacional es legítimo que un país tome dinero de su presupuesto para financiar a grupos armados que van a hacer acciones terroristas contra otro país porque no le gusta ese gobierno? ¿Dónde está la legislación que permite hacer esas cosas? ¿Dónde está? Díganme. ¿Qué se fundamenta el gobierno de Estados Unidos para haber realizado el terrorismo que hizo durante los años 80? ¿En qué se fundamenta? En nada. Simplemente en que para ellos era inconcebible que un pueblo empobrecido como los nicaragüenses se les parara, le digan, no, aquí mandamos nosotros y quiero hacer esto y quiero tener relaciones con quien me dé la gana, y tenía relaciones con la Unión Soviética en la época, con todos los países socialistas, con Cuba, con quien fuera, con quien le daba la gana. Inconcebible. Pero además empezaban a tener éxito. Y ahí habían acabado con la polio, habían acabado con el analfabetismo, estaban vacunando a todo el mundo, estaban realizando proyectos cooperativos por todos lados. Y ahí, ¿qué es esto? No puede ser. Tenemos que sacar eso, es mal ejemplo. Le hacen la guerra a Nicaragua. Entonces, ¿lo recuerdan ustedes el sufrimiento enorme que había en todas partes con la guerra? Cuando el país se vio obligado a aplicar la ley del servicio militar para poder resistir la agresión. Y todo el chavalero, los chavalos de San José de las Mulas
Pero como los charros de José la Mula, hubo muchas otras cosas. Pero al mismo tiempo el pueblo resistiendo. ¿Cómo explicás vos que nosotros hayamos logrado vencer a la potencia militar más grande de la historia de la humanidad, que es Estados Unidos, vencerla de nuevo con su instrumento que se llamaba la contrarrevolución? ¿Cómo lo explicás? Solamente por la vía de las armas, no, hermano, porque había todo un pueblo atrás resistiendo, aguantando el bloqueo. ¿Te acordás del bloqueo? ¿No te acordás? Que no había pasta de dientes, que no había papel higiénico, que no había nada. Bueno, para los que vivíamos en la ciudad, para los del campo les daba lo mismo porque nunca lo habían tenido. Pero los que vivíamos en la ciudad, para nosotros no había nada. Filas para el pan, filas para el azúcar, filas para el arroz, filas para todo. Y resistiendo. Confiando en la revolución. Resistiendo y participando. Hasta que le pusieron la pistola al pueblo de Nicaragua. Mira, si querés que ya no haya guerra, no se te ocurra votar por el frente. Claro, nosotros cometimos errores también, siempre lo he dicho. Pero si vos querés que aquí se termine la guerra, no votes por el frente. Y yo te prometo que te voy a dar $2.000 millones para que reconstruyas ese país. Ese fue. Pero no se te ocurra votar por el frente. Si votas por el frente, te sigo jodiendo. No me importa que la Haya me haya condenado, no me interesa eso. Para mí eso no sirve. Y te acordás, el 27 de junio de 1987 fue eso. La Haya le da la razón a Nicaragua y condena a Estados Unidos. Y no me interesa lo que haga la Haya. Yo te voy a seguir matando si vos votás por esos sandinistas. Te voy a seguir matando. Y no te voy a dejar desarrollarte. No me importa que te muras de hambre, no me interesa. Vos tenés que dejar de votar por los sandinistas. Y en esa esperanza el pueblo de Nicaragua vota por los yanquis. Y eso fue el suicidio colectivo. Porque lo que vino no fue nada como lo que prometían. Prometieron $2.000 millones para desarrollar Nicaragua, que iba a haber paz, que iba a haber progreso, que nadie iba a ser pobre, que iba a venir la libertad y no sé cuánto. Y lo que vino fue otra gran traición de la oligarquía. Porque en eso son doctores los conservadores. En traición y en crimen son doctores. ¿Qué fue lo que hicieron en los años 90? Ya se te olvidó lo que nos hicieron en los 90. No a mí ni a vos como individuo, como persona, no, al país, lo que hicieron en los 90. Liquidaron la capacidad productiva del país. ¿Se acuerdan de eso? Destrozaron el movimiento cooperativo, persiguieron a todos aquellos que osaban enfrentarse a los terratenientes. Ya no se acuerdan de eso. Persiguieron a los sindicatos, despidieron sindicalistas por doquier. Hoy, precisamente, Día del Maestro, ¿cuántos maestros no despidieron? Y con el profesor Cepeda, por ejemplo, lo corrieron del maestro Gabriel. Me acuerdo de eso bien. A Porra lo corrieron del Manolo Morales. Bueno, es que despidieron a todos los sindicatos. Ya se le olvidó lo de los 90. Lo que pasó con los transportistas, lo que pasó con los chavalos del universitario, las matanzas, la represión. Lo que pasó con los militares retirados, se les olvidó. Lo que pasó con la policía, que la querían privatizar, la policía. Lo que nos pasó en los años 90. Y al mismo tiempo la resistencia, las huelgas, las marchas, la resistencia. De eso hablaremos, sí, el miércoles. Vamos a profundizar los 90 para que no creamos que lo que hoy somos es por gusto, o la manera como hoy pensamos es porque se nos ocurrió, o la manera de como hoy hacemos el proyecto revolucionario es porque Daniel lo inventó. No, hermano, todo esto es resultado de un proceso político que lleva décadas, más de un siglo. Por eso vamos a profundizar el miércoles. Yo quiero cerrar con un poema que
Siempre digo que lo voy a leer y siempre se me olvida. Entonces lo tengo desde el 22 de junio previsto para leerlo, y hoy quiero leerlo porque es un poema dedicado a Carlos Fonseca, que me parece una de las poesías más hermosas que se ha escrito sobre Carlos. ¿Sabes por qué? Yo creo que porque nos refleja a todos los que no conocimos a Carlos Fonseca, los que recibimos su herencia y que nos sentimos obligados, comprometidos, ¿no?, a continuar con lo que él construyó. Es un lenguaje dedicado es un poema dedicado a Carlos Fonseca por Rosario Murillo. Si mal no, yo quise averiguar la fecha anoche, que lo hice muy tarde, pues. Pero si mal no recuerdo, este poema es de 1983, si mal no recuerdo. Pero bueno, no importa, quiero leerlo. Se llama En el lenguaje sencillo de la vida. Y oigan qué bonito, qué lindo es este poema. Yo no conocí a Carlos Fonseca, no conocí sus manos, ni puedo hablarte del color de su piel en la luz dorada de noviembre. Yo jamás vi sus zapatos, ni el hilo largo de su cuerpo alzándose como asta de bandera. No supe de su pelo crespo, no dibujé el contorno de sus hombros, no estuvo mi reflejo entre el vidrio grueso y sus ojos azules de horizonte. Yo no conocí a Carlos Fonseca. No puedo hablar de sus labios, su boca, su garganta, sus libros para la noche de invierno, la cuchara en su plato, su pocillo. No puedo inventar su olor a mariposa o soltar el vuelo imaginando su abrazo, el nido de sus manos, su voz cantándole al hijo desde la mecedora prometiéndole patria. Yo no lo conocí. No pude nunca ver el ruedo de sus pantalones o escuchar el anuncio de sus pasos alegrando el surco de las veraneras. No puedo hablar de las líneas de su mano. Yo no conté sus arrugas, no conocí su risa o el pájaro en su pecho. No lo vi delineando porvenires. Y no puedo ahora, en el misterio de las fotografías, descubrir su nostalgia. Yo no conocí a Carlos Fonseca. Lo digo viendo el fondo limpio de sus ojos y oyendo a todos mis hijos hablar de Carlos Fonseca, como si fuera su abuelo, su tío, su padrino, el hermano más grande. Los oigo llenar la casa de historias y recuerdos, como si hubiera estado allí desde siempre. Y Carlos no fue Carlos, sino el santo que vigila la sala, la reliquia, la sangre de Cristo, la cruz de palma bendita, la novena y la lámpara siempre encendida del Santísimo. Yo nunca conocí a Carlos Fonseca, y sin embargo, cada vez que encuentro tus ojos, los ojos de los hijos y los miles de ojos de miles de hijos, es como si lo viera. Carlos de carne y hueso, desordenándome el tiempo y desplegando su enorme mirada dulce como abejas. Yo no conocí a Carlos Fonseca, pero yo lo miro, como dice Rosario, en los ojos de todos los empobrecidos de Nicaragua. Y el compromiso es por esos empobrecidos. Seguimos hablando el miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás
ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.